Me gusta verles de nuevo esta mañana desde la pantalla, por lo menos. Quizás el trasfondo es un poco extraño para ustedes. Lo estoy mostrando primero porque esa es la iglesia donde recibí a Jesús, o sea, donde empecé a caminar con Jesús y donde nací prácticamente desde este tamaño hasta los 18 años y el lugar donde prediqué mi primer sermón. Digo todo esto porque la historia, como mucho en la cultura hoy día, es como querer destruir la historia, es como borrarlo porque no vale, pero vemos que en el reino de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, es para aprender de él, es honrarlo y para aprender y sobre esto avanzar. Pienso dónde debería estar yo hoy día si hubiera quedado aquí nomás, pero no somos hechos para quedar estancados. Y por esto hoy día quisiera compartir una palabra con ustedes que sale de el libro de Josué. Así que si tienen la Biblia, vamos a Josué capítulo 1, los primeros 9 versículos. Desde la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como lo prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que tocan sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Wow. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Y no te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo ordené, sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hay una historia que me gusta de un pueblito, aldea en Italia, un lugar súper turístico, y como es típico de allá en estas regiones, andaba todo un grupo de turistas con sus cámaras, vestido igual como turistas, y había alguien de la aldea, un anciano que estaba sentado en su balcón, y de repente uno de los turistas se detuvo porque sabía hablar italiano y le preguntó el anciano: dime, ¿nació alguien grande aquí en este pueblo? Y el anciano solamente le dijo: no, solamente bebés nomás. Y el punto es que nadie nace grande, incluyendo la vida de Moisés, a pesar que su vida fue marcada por Dios. Pero no fue hasta su experiencia en la zarza ardiente, cuando tuvo su encontrón con la presencia, con la gloria de Dios, su vida se transformó. Y de ahí quedó como adicto a la presencia de Dios. Me encanta esto. Pero igual, a pesar de su experiencia y su llamado, tenía tantas preguntas, dudas, complejos, pero no sé hablar, no sé quién, cómo lo voy a decir, ¿qué voy a decir a Faraón? Y todo esto.
Y a pesar de esto, Dios nunca llama a los calificados, pero califica a los que dicen sí. Y finalmente Moisés dijo que sí. Y sabemos el resto de la historia. Y lo que me más anima es que Moisés no empezó su ministerio hasta que tuvo 80 años de edad. Algunos, la mayoría, no hay nadie aquí en la congregación que está a esta edad todavía, así que hay mucha esperanza, porque el diablo todavía quiere mantenerte en el pasado sin que veas el destino que Dios tiene para ti. Así que vemos que en el caso de Moisés, Dios lo convirtió en su vocero y líder para el pueblo de Israel. Y hay unos 4 cosas que fueron logrados a través del liderazgo de Moisés. Primero es sacar el pueblo de Dios de Egipto. Fue la conversión de esclavitud a hijos. Una conversión increíble. Y a la vez también otra cosa que pasó, descubrieron obviamente su propósito no era ser esclavos, sino hijos, pueblo marcado por Dios, escogido por Dios. Segunda cosa, además del propósito, había la provisión de Dios. Me encanta esto porque había 2 cosas que Dios hizo a través de Moisés en el desierto con el pueblo de Dios. Él provió agua para ellos. 3 días después de cruzar el Mar Rojo, todo cantando, como el segundo día, y había menos cantando. El tercer día estaban todos murmurando, quejándose, porque no había agua. Y el primer pozo de agua donde Dios llevó a Moisés, el pueblo de Dios, se llama Mará. Y ahí este pozo existe hasta hoy día, donde todo el pueblo fue saciado. Curiosamente han descubierto que en este pozo de agua hasta hoy día hay ciertos minerales y entre uno de ellos es magnesio. Magnesio vulgarmente está usado como un laxante. Y sí, yo le pregunto ¿para qué es? Porque a través de esta agua los cuerpos de los israelitas fueron sanados de parásitos y todo lo que trajeron desde la esclavitud. Era un agua de purificación. Alguien podía predicar sobre esto. Además de Mará, aguas que Dios provió, también provió maná. El Padre nuestro, denos hoy el pan nuestro. El pan en este contexto fue literal, en el contexto espiritual es Jesús. Pero Dios provió maná para su pueblo todos sus días. Así que M&M, ¿cuántos le gustan M&M? Chocolate con maní. Bueno, este fue mucho más rico porque Dios provió agua, maná y maná. Wow. Es por esto que Jesús dijo, yo soy lo que ustedes están pidiendo. Aguas que vienen del cielo para saciar el pueblo de Dios. En Juan capítulo 7, yo soy todo aquel que creyera en mí, desde su interior fluirán ríos de agua, no lagos. No fuimos hechos para ser un lago, sino un río que fluyera a través de nosotros. Y también yo soy el maná que viene del cielo. Moisés no dio maná al pueblo. Jesús dijo a los fariseos, sin el Padre lo hizo llover sobre su pueblo, y yo soy el maná que el Padre mandó para alimentarnos. Así que, propósito, provisión, protección. Soy tremendo hoy día, ya todo con P, ¿no? Provisión, propósito y protección. Protección, ¿en qué sentido? Fuego, columna de fuego en la noche y nube sobre el pueblo en el día que les llevaba. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos han estado en el Pampa de Chile en la noche con temperaturas bajo de 0? Por eso Dios envió una columna de fuego para calentar, abrigar su pueblo. Tremendo. En el día, una nube, sunscreen natural sobre el pueblo para que no se quemara. La provisión, protección de Dios fue increíble. Todo esto tenía una condición. El fuego, tanto la nube, es 2 condiciones en realidad, que tenían que obedecer la voz de su líder, que era la voz de Dios a través de ellos. Y la segunda cosa,
es que nadie podía apartarse del campamento, del pueblo, cuando se movía. Aquellos que como repetían, ¿para qué vamos a alimentarnos de domingo a la mañana? ¿Para qué vamos a hacer lo que Dios quiere? Y ya, etcétera. Cuando se apartaron de la protección del cuerpo de Dios en el desierto, fueron devorados literalmente por los enemigos, como león rugiente que busca devorar a nosotros. Un león solo puede devorar un débil que se aparta del grupo de los demás. Ese es el peligro hoy en día de estar demasiado cómodo. Dos condiciones para recibir la protección de Dios. Uno es, como mencioné, que obedecemos la voz de los líderes. En Segunda de Crónicas 2, o sea, capítulo 20, versículo 20, Josafat exhorta frente al enemigo que va marchando contra ellos. Ayunan y reciben una palabra profética. Y Josué dice dos cosas: no obedezca, cree a Dios, cree lo que Dios dijo hoy día a través de su palabra, y también crea al profeta para que nos vaya bien y tengamos éxito. Hoy en día la palabra de Dios, incluso cuando estoy predicando, algunos que son como los curados en un juego olímpico, como no es un 3, nomás un 6, podría estar un poco mejor, así que, no sé, un 7 quizás, de 10. No estamos para esto, sino es para escuchar la palabra que el Espíritu quiere revelar a ti. Dos condiciones por la protección de Dios. Esto vemos. Sigue la voz del líder. Porque créalo o no, yo no solo represento a Dios delante de ustedes, les represento a ustedes delante de Dios. Y mi pega, mi llamado es orar en las mañanas por ustedes. Es orar no para que Dios me dé el sermón, sino que primero habla mi vida y me da maná, no solo para mí, sino para la familia. Así que propósito, provisión, protección y finalmente poder sobrenatural. A través de Moisés experimentaron todo el pueblo de Dios el poder sobrenatural de ver salvación, sanidad, liberación, etc. Hoy en día, escuché hace muy poco un universitario cristiano y también alguien ya en sus 30 años de edad quizás, ya es muy sofisticado siendo cristiano, muy intelectual, diciendo que yo no creo en los milagros por ejemplo, de Jonás. Científicamente se ha comprobado que nadie puede vivir en la guata de una ballena por 3 días. Es imposible. Y le dije, estoy muy de acuerdo, es imposible. Científicamente es imposible, pero para Dios no hay ninguna cosa imposible, porque Dios no está limitado a la ciencia, ni tampoco en nuestro entendimiento finito. Científicamente es imposible que el mar rojo se abriera. Científicamente es imposible que Jesús fuera resucitado. Científicamente es imposible. Tantas cosas. Por eso Dios es más allá de nuestro entendimiento y más allá de la ciencia. Gloria a Dios. El pueblo de Dios experimentó el poder sobrenatural a través de Moisés. Así que, ¿qué pasó? En todo esto, Moisés muere. Toda esta era gloriosa murió con Moisés. Y ahí entramos en la encrucijada. Y no es primera vez, también con Josué, con Isaías. En el año que murió Isaías, el pueblo está sin entendimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando Jesús murió, los discípulos escondidos, atemorizados. Cuando John Wimber murió, que es nuestro héroe en la viña, ¿qué hacemos? Y todavía viven esta crisis como el pueblo de Dios. Hay algunos que quieren vivir en Deuteronomio, el tiempo de Moisés. Y curiosamente el libro de Deuteronomio significa el libro de los recuerdos.
incluso en tu propia vida, no hay nada tangible hoy que está pasando. No hay milagros, no hay nada, solo recuerdos. Cuando fuimos al Marriott fue tan increíble, Dios, el pueblo, como pudimos abrazar a todos y llorar, y el ambiente y todo esto. Esto terminó. Es una era. Y no sé si la iglesia va a ser lo mismo. Yo creo que nunca más vamos a ser como antes, sino mejor. Así que muchos quieren vivir en el Deuteronomio de los recuerdos. Pero existe Josué en el primer capítulo, y eso es lo que quiero hablar. ¿Cómo pasar una transición de lo que era a lo que Dios tiene para nosotros hoy y para mañana? Por eso quiero hablar. Hay dos opciones: quedarnos en el pasado o echar una mirada al nuevo camino. Por eso quiero leer una palabra en Jeremías 6:16. Quizás no tendrá tanto sentido ahora como al final de lo que quiero hablar, pero es una palabra que he escuchado 3 o 4 veces en las últimas 2 semanas, y esta mañana el grupo de intercesión me mandó este texto y dije, ahí está. Así que dice, así dice el Señor: deténganse en los caminos, en la encrucijada, y observen, miren, y preguntan por los senderos antiguos. ¿Por dónde debo caminar? Preguntan por el buen camino y no se aparten de él, y así hallarán descanso anhelado. Están en la encrucijada, deténganse, preguntan por dónde debo caminar. Y es por esto el libro de Josué es un libro que proyecta promesa y visión. Es por esto en Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo desvanece, como se desvía, están desorientados. Es por esto Josué es una palabra profética. Gloria a Dios por todo lo que pasó con Moisés. Fue una buena era, pero ahora ya hacia donde Dios nos está llamando. Y quiero hablar de este llamado porque creo la Vina Las Condes está pasando, como muchas iglesias, una era antigua, pero una transición hacia algo nuevo, mejor. Toda buena cosecha es recompensada con la poda para que haya más y mejor fruto. Y no sé de ustedes, yo estoy siendo sumamente podado en este tiempo. No castigo, sino un tiempo para botar las distracciones. No sé de ustedes, pero en este tiempo cuando uno se pone, tiene más tiempo, está más distraído. Y el remedio para distracción se llama atracción hacia él. Y de esto vamos a hablar en un momento. Así que primero, el camino destaca una palabra profética, una promesa de Dios. Y esta promesa tiene como 2 o 3 cosas que es súper importante. Dios prometa, ahora van a entrar en otra era en la tierra que yo les he prometido. Y Él prometa influencia, que sea un pueblo influyente. No ahora como recluso, como en modo de sobrevivir, como tolerar todas las pruebas del desierto, sino ahora un pueblo convertido en un ejército. No modo de sobrevivir, no, Señor, que venga, que venga rapto, Señor, no sé, que no aguanto más, sino Dios dice lo siguiente a ellos: todo el lugar donde estén, y Él prometa como extensión desde el desierto hasta el bosque, las montañas hasta el mar, describe como Chile, ¿no? El norte, el sur y todo esto. Y Él dice, todo el lugar donde pisares, tu pie será mío y será tuyo. ¿Cómo podemos lograr tal influencia? Primero es que lo que llamo el cielo en mí es una atmósfera
que está en mí. El reino en mí, que ya no soy un termómetro que va como ajustándome, siendo sensible, relevante a lo que está pasando, porque no quiero que nadie me rechace, que nadie me critica, que todos exigen y demanden de mí, entonces me conformo. No soy llamado a ser un termómetro, sino termostato, algo que rige la temperatura, no por fuerza, sino por ser nomás. Que cuando entro en una habitación el ambiente cambia. Cuando entro no entro solo, Jesús entra conmigo. Cuando entro no veo las cosas como la persona lo veo desde la perspectiva de Dios. Soy llamado a una expansión, en cambio, una influencia a través de cambiar el ambiente. No voy al cielo nomás, el cielo viene a mí para manifestarse a través de mí. Lo que experimentamos antes también no es para hacer algo personal. El propósito, la provisión, la protección, el poder de Dios, lo que experimentó Israel en el desierto, ahora es para manifestarse a través de mí. Que seamos como la nana en la casa de Naamán en el Antiguo Testamento, el gran general que había conquistado territorios para Siria, pero llegó a ser leproso. Y hay tantos en el sector oriente, hombres y mujeres de influencia que tienen toda la plata que uno se puede imaginar, sueños, etcétera, pero vacíos y dentro. Y muchos enfermos, familias desintegrados. Y una desesperación en su vida. ¿Qué hacemos? Hacemos como la nana en la casa de Naamán. Pero yo conozco un Dios de Israel que te puede sanar. Wow. Esa es influencia, donde quiere que sea. La cultura, influencia a través de la cultura. Como he dicho hace 2 domingos, hay otro mindset. Y nosotros, Jesús nos advierte de 2 cosas. Primero, que no seamos como la levadura de fariseos que juzga entre los espirituales y no espirituales. O Herodes, la política, ellos y nosotros, porque la misma levadura está en las 2, la misma influencia de odio, de rechazo, de división. Jesús no vino para dividir, sino unir en su amor. Y no vino criticando, pero vino demostrando que hay otra cultura del reino de Dios, otro mindset. Y esto no predica tan solo, sino demuestra mi familia es distinta. No porque soy tan espiritual, sino es el reino que se manifiesta en mi hogar. Hay paz allí. Y el reino se manifiesta en mi trabajo. ¿Sabe que los hebreos, la palabra adoración en hebreo significa mucho besar el rostro de Dios, pero también para ellos era un estilo de vida y de trabajo. Todo lo que hacían en su trabajo era una adoración para glorificar a Dios. Yo creo que por esto también han tenido tanto éxito a través de la historia. Entonces es otro mindset. Es otro mindset. Por eso Jesús advierta que el mundo nos va a rechazar en muchos sentidos por no entender, no comprender y simplemente decir no estoy de acuerdo. Es por esto no tenemos que alarmarnos, sino tenemos que mantenernos firmes en nuestra identidad y clavar la estaca en quién soy y para qué Dios me ha llamado. Esta estaca se clava en la palabra de Dios, mi compás en la vida. Así que una cosa es que nos ha llamado a otro mindset. También en Colosenses 2:8 Pablo nos advierte de no enredarnos en las filosofías de este mundo. Hablé de esto hace 2 domingos atrás. ¿Ok? Así que influencia es cambio de atmósfera. También es llevar lo que Dios me ha dado para dar a otros. Y también es una cultura distinta. Todo eso tiene que ver con influencia. Luego Dios dice como proféticamente, esto me encanta, nadie será capaz de enfrentarse a ti.
porque mayor es Él que está en ti, que el que está en este mundo. Cuando enfrenta persecución o rechazo o lo que sea, la Biblia dice, Jesús dijo, no se preocupen, en esta hora de lo que tienen que decir, en esta hora el Espíritu Santo te dará palabras. Él será tu defensor, no tiene que defenderse. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que, presencia, nadie te hará frente, sino porque mayor es el que está en ti que el que está en este mundo. Y finalmente, influencia significa presencia. Como estuve con Moisés, dice Dios, Josué, Jesús y John Wimber, no te abandonaré ni te dejaré. La promesa de Él. Porque Dios estuvo con David, es porque David estuvo con Dios. Es así, es así. Así que consejo, finalmente, cómo enfrentamos esta transición. Y esto termino en los fines de Josué, o sea, el capítulo 1, en versículos 6, 7 y 9, a estas exhortaciones. El consejo viene con exhortación. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y finalmente dice cómo hacerlo. Y la exhortación es ser fuerte, ser valiente, ser firme. Obedezca lo que dice Dios. Y la palabra es nuestra estaca. Así que por esto, primero la exhortación, sé firme, ya, ponte los pantalones, enfrenta, ¿cómo? Sé valiente, sé firme, obedezca a Dios. Pero obediencia no viene con como matar la carne, es como someterme con carácter nomás, sino obediencia viene por otro camino. Y también la firmeza, el no desanimarme, el no temer, es ser valiente. Todo eso es producto de lo que dice versículo 8. Y en esto quiero recalcar ahora. Primero, dice en versículo 8, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y así prosperarás y tendrás éxito. ¿Qué es lo que Dios está dando como consejo? De cómo no desanimar, cómo no tener temor, de cómo ser firme y valiente, de cómo obedecer la palabra, de los mandatos de Dios. La exhortación aquí es ponga la estaca, la palabra, frente a ti. No te desvías ni a la derecha ni a la izquierda. Que este sea tu compás en la vida. Y hay una forma que nos habla de cómo mantener esto, porque donde está fija mi mirada es lo que voy a reproducir. Si mi mirada está en la comida, como ustedes ven, ya empiezo a engordarme. Si mi mirada está en la noticia o lo que va a pasar el 12 de octubre, entonces me llena de temor. Mis ojos se llenan de oscuridad y no luz. Luz es la palabra de Dios. Así que, ¿cómo ser valiente? ¿Cómo no desanimar? ¿Cómo no llenarme de temor? Aún en las situaciones tan adversas como lo que estamos enfrentando, hay tanta incertidumbre. ¿Cómo hacer esto? La palabra, mantener la palabra delante de ti, lo que dice Dios de ti, de lo que es tu propósito, etcétera, etcétera. Y quiero dar un par de instrucciones muy prácticas en esto. Y para esto quiero leer Santiago 1:29. Por esto dice, despójanse de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunde, la cultura y todo lo que está pasando, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. 3 palabras claves en este versículo, Santiago 1:21. Primero, recibe con humildad. Humildad significa preferir el otro antes que el uno. No es un intento de ser humilde, es elegir el bienestar del otro sobre el mío. Y ese es en el contexto de Dios. Es recibir con humildad, con flexibilidad, con un espíritu enseñable, con un espíritu así, con hambre,
Recibe con humildad. No esté aquí hoy día, pues, como no, es un 3, no, podría ser un 3.5. No, porque me cayó bien, ¿no? Y esta cosa yo sé. Ay de mí cuando alcanzo un momento en mi vida cuando lo sé todo. Recibe con humildad la palabra, ¿ok? Y la palabra aquí, la segunda palabra es semilla. Significa en griego espermia, espermia de Dios, la vida de Dios. Vida que tiene poder de reproducir Él en mí. Wow. Es por esto que los discípulos, al oír la voz de Jesús, cobraron vida. Al oír la palabra de Jesús, cobraron vida, a pesar que no entendieron siempre la palabra de Dios. Pero al escucharlo, les dio vida. Su palabra, recibido con humildad, produce en mí vida. Jesús dijo a sus discípulos, mi palabra es espíritu y vida que viene del Padre. Por esto fueron fascinados a escuchar a Jesús. Y eso es súper importante, porque es leer la palabra que me da vida, no entender primero. Muchos quieren entender o de una forma sentir una emoción. Es la palabra que alimenta mi espíritu. Por eso dice en Apocalipsis 1 que este libro fue escrito para leer. Muchos quieren entender Apocalipsis para luego poder leer o sentir que algo está pasando con ellos. Simple leer es lo que alimenta mi espíritu. Y cuando mi espíritu está siendo fortalecido, influye sobre mi mente. No es al revés, como entender para luego que este influye sobre mi espíritu. Es el espíritu que influye sobre mi mente que causa la transformación, la transfiguración, metamorfosis de todo mi ser. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Así que 3 palabras claves aquí en Santiago 1:21. Recibe con humildad la semilla. Y la tercera cosa, la cual tiene poder para salvarles la vida. Salvar, sanar, liberar. ¿Cómo pasar la transición? Ojalá que no estamos esperando que las cosas vuelvan a lo normal. Si es así, vamos a estar viviendo siempre en Deuteronomio los recuerdos. Sino es un tiempo de una nueva era, una nueva transformación, una nueva era, una nueva transición. ¿Cómo hacer esto? La visión que Dios da proféticamente, por ahí vamos. Y la tierra que nos ha dado en Las Condes, ahora que hemos experimentado tantas cosas en el Marriott o en Manquehue Sur o el Hotel Manquehue, gloria a Dios. Salvación, transformación, identidad, sanidad, liberación, gloria a Dios. Pero ahora la visión es por donde quiere que pise los pies. Este lugar es destinado para ser tuyo y mío. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de influencia. Influencia, cambiar el ambiente en mí hacia afuera y experimentar y contar nuestras experiencias como la nana de Naaman y también vivir otra cultura. ¿Cómo hacemos esto? Manteniendo nuestra estaca en la palabra de Dios para este tiempo. Que Dios te bendiga. Y quisiera terminar orando hoy día por aquellos que están en esta transición y como metido, como la mayoría que experimentamos temores, desánimo, poco valor, conflictos en la familia. Y este es el mejor tiempo ahora para hacer lo que dice en Jeremías 6. Deténganse en los caminos y observen, miren, pregunta,
¿cuál senda voy? Pregunta por el buen camino y no se aparte de él, y así hallarán el descanso anhelado. Yo quiero darte esta oportunidad de conectarse con la palabra viva, Jesús. Es su palabra que echa fuera todo temor. Y es su amor que echa fuera todo temor. Es su palabra que nos da fuerza, valentía y disposición de obedecer. Su gracia me empodera para obedecerle a Él. No es algo que solamente por una disciplina. ¿Quién necesita la provisión de Dios? Agua hoy día que purifica, que lava, emana, que alimenta. Si esto eres tú, quiero orar por ti. Padre, gracias por tu propósito, por tu protección, por tu provisión y tu poder. Manifiéstalo hoy día. Y hay algunos que me escuchan hoy día que ni siquiera te conocen, saben de ti. Pero somos aquí para ser como la nana. Conocemos el Dios que te puede sanar. Y no es por un edificio, es ahora. El reino está aquí y se manifiesta aquí. Anita y tantos en la iglesia en este momento que están siendo afligidos físicamente, declaro palabras de vida y sanidad sobre ti. Y aquellos que están desanimados por la adversidad, yo digo, sé fuerte y valiente. Ponga tu mirada una vez más en la vida, que es la palabra de Dios. Padre, gracias por lo que vas a hacer ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho. Y siguiente de este mensaje, va a descubrir cómo conectarse con nosotros para recibir oración por una petición, oración por sanidad, una palabra profética, o simplemente cómo saber cómo conectarse con nosotros como pueblo de Dios. Dios le bendiga y nos vemos pronto.